conocí allí en el trabajo a un compañero que era el encargado. Y bueno, pues poco a poco fuimos compartiendo más tiempo, empezó a enseñarme la ciudad, y yo decía, qué chico más maravilloso, qué atento, me regala flores, me invita a cenar, pero con el tiempo eso fue cambiando. Él me fue conociendo un poco más y vio que yo estaba en un momento de mucha vulnerabilidad. Llegas a tener tanto estrés, a generarte tanta ansiedad que tu cabeza lo borra. O sea, yo tenía una discusión con él, llegaba a casa y yo decía, no recuerdo. Frase final fue, ¿ves qué fácil es? Si desde el principio me hubiese dado la razón, no hubiésemos discutido. Es que eres muy cabezona. Así fue como ahí ya dije, vale, ahora sí me está manipulando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando en el Diván, mi gente. Hoy con muy buenas vistas, aquí relajándome en casa. Pero fíjate que hoy venimos a presentar a una persona muy especial, a mi buena amiga Lara. Una persona que conocí como paciente en su día, pero que bueno, después de haber hecho varios años de terapia, un proceso increíble, empezó a estudiar psicología, superando circunstancias muy difíciles, y nos viene a hablar de un tema que requiere muchísima valentía. Nos va a hablar de un tema que está a la orden del día, el narcisismo, ¿no? Parece que todo el mundo es narcisista, luego hay gente que dice que no, nadie es narcisista, que el que habla de narcisismo es porque lo es uno mismo. Bueno, en fin, vamos a ver que el narcisismo tiene unas características muy peculiares cuando hablamos de narcisismo maligno. Todo el mundo se constituye con un cierto narcisismo porque el narcisismo habla del yo, de quién es uno, ¿no? Sin embargo, a veces no se ha constituido adecuadamente en el psiquismo y pasa a ser algo muy extraño, simbiótico, con relaciones muy llenas de egoísmo, incluso a veces de maquiavelismo, de sadismo. Y vamos a ver que esto pues, es algo que es una red flag como la copa de un pino. El caso que vamos a tener hoy, lo que nos cuenta Lara en su propia historia personal, una historia muy difícil que casi la llevó al límite, es una historia con un grado de narcisismo maligno de manual. Vamos a ver claramente lo que hoy vamos a dejar muy claro lo que sí es narcisismo y lo que no lo es, en el sentido maligno, en el sentido perverso. Y sin más, te dejo con este episodio de Conversando en el Diván. Creo que es muy interesante que si conoces a alguien al que le pueda ayudar, compartir esta historia. Es una historia de superación, pero una historia también de mucho dolor. Creo que vale la pena que puedas compartirle este vídeo. A veces no sabemos cómo una conversación que trata de desestigmatizar la salud mental puede ayudar a alguien. Quien ayuda a una persona está ayudando al mundo, decía el Talmud. Así que sin más te dejo con esta conversación tan interesante, tan íntima, tan cercana que he podido compartir con Lara y hablamos pronto. Comenta, suscríbete y comparte. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Muy bienvenida. Bueno, Lara, antes de nada, como decía, me gusta darte la bienvenida. Me animó mucho ver que tenías ganas de compartir tu historia. Entiendo que ha llegado ese momento en el que compartir tu historia pues, puede también ayudarte a cerrar este ciclo. Y lo que nos llevó a que al final esto saliera en el podcast es que se te ve muy bien, Lara. Has hecho todo un trabajo de años, ¿cierto? Y este es el momento quizás de cerrar, de compartir tu testimonio y concluir, ¿no? Cuéntanos un poco, Lara, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió esto? ¿A cuándo nos tenemos que remontar? Pues esto pasó hace 6 años. Yo me fui a Barcelona porque quería probar una nueva vida, vivir en la gran ciudad y bueno, tuve suerte, encontré trabajo, muy bien, me acogieron súper bien en el trabajo, estaba de camarera. Desde el principio con los compañeros genial, estaba súper feliz y conocí allí en el trabajo a un compañero que era el encargado. Y bueno, pues poco a poco fuimos compartiendo más tiempo, empezó a enseñarme la ciudad y yo decía, qué chico más maravilloso, qué atento, me regala flores, me invita a cenar, quiere que vea la ciudad, quiere disfrutar conmigo, quiere pasar tiempo de calidad conmigo. Pero con el tiempo eso fue cambiando. Él me fue conociendo un poco más y vio que yo estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, porque estaba sola en Barcelona, no tenía mi familia, no tenía amigos, no tenía nadie. O sea, mi núcleo eran ellos y principalmente él. Y justo en ese momento mis padres se estaban separando. Entonces mi madre
me estaba demandando más atención, como es normal, y mi padre también, porque era una situación complicada, muchos años juntos y bueno, me tenían de apoyo. Y él vio ahí una pequeña herida que Mm. estaba pasando yo, estaba más vulnerable, estaba más sensible, tenía mucha presión y lo utilizó. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Y entiendo que viniste a Barcelona porque eras de otra ciudad. Sí, de Granada. Vale, ¿y qué años tenías, Lara, en ese momento? 28. 28 años. 28, no, 26, perdona, 26. 26 años. Dices que fue una persona que te atrajo mucho, que parecía perfecto, ¿no? Esto es algo como muy característico de la primera fase de contacto con las personas narcisistas, ¿no? Luego hablaremos de qué es el narcisismo, intentaremos definirlo bien, pero bueno, creo que de momento la audiencia nos puede seguir, nos puede entender, ¿no? O sea, como una especie de carácter magnético, carismático, ¿cómo lo podríamos definir, Lara? Sí, sí, es una persona encantadora, súper atenta, detallista, en todo momento está pendiente a ti, quiere agradarte al máximo, quiere que confíes en él. Quiere El que primer confíes paso en yo él. creo que es el atraparte y que tú puedas confiar en él y decir, esta persona es encantadora, es maravillosa, nunca he encontrado a nadie así, qué suerte he tenido. Mm. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que tú te das cuenta de que se están comenzando a cruzar algunas barreras de respeto, de incluso de agresiones verbales? A ver, a lo mejor un mes, 2 meses, eran pequeños comentarios. Eran comentarios sin más que tú decías, uy, igual hoy está estresado, hoy está cansado, ha tenido un mal día y no le das más importancia porque dices, bueno, tampoco ha sido nada grave, como una pequeña salida de tono y lo vas dejando. Pero eso cada vez se va haciendo más a diario y se va intensificando más. Sí que es verdad que de esa etapa hay muchas cosas que no recuerdo, Mm. porque em, llegas a tener tanto estrés, a generarte tanta ansiedad, que tu cabeza lo borra. O sea, yo tenía una discusión con él, llegaba a casa y yo decía, no recuerdo qué le he dicho, no recuerdo qué hemos hablado. O sea, llegaba a bloquearme mucho. Pero hay varias cositas que sí recuerdo que para mí fueron muy clarificadoras. Por ejemplo, un día estábamos discutiendo porque yo no estaba de acuerdo con un tema y al final, después de a lo mejor una hora discutiendo, dije, venga, vale, ya está, tú tienes la razón. Porque ellos lo que quieren es la aprobación y decirle que lo que él está haciendo está bien y la que está equivocada eres tú. Y su frase final fue, ¿ves qué fácil es? Si desde el principio me hubiese dado la razón, no hubiésemos discutido. Es que eres muy cabezona Qué cuando fuerte, no tenía fuerte. la razón. Entonces, como te va adoctrinando y te va diciendo, ¿ves? Si no quieres discutir, no quieres que lo pases mal, te tienes que dar la razón, Y así todo porque irá yo bien. tengo la razón. Eso Así todo. es, Exacto. así fue como ahí ya dije, vale, ahora sí me está manipulando, Fue, ahora sí. fue como el momento en el que tú te das cuenta de que se está comenzando a poner la cosa muy peliculera, ¿no? Sí. Esto que estás describiendo, Lara, es lo que también se conoce como gaslighting, que es algo así como una devaluación progresiva de cómo nos va haciendo sentir esa persona en cuanto a que lo que percibimos es incorrecto, comenzamos a poner en duda nuestra propia capacidad de memorizar ciertos sucesos, ¿no? Es una especie de pérdida de la confianza en nosotros mismos que se va produciendo por este desgaste progresivo. Tú sientes que esto estaba ocurriendo allí, ¿no? Sí, totalmente. Y me hacía muchas faltas de respeto. Estábamos en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor estaba comentando yo algo con un compañero de mi estudio, de mi formación y demás. Y él siempre decía, no le hagáis caso, es una mentirosa. Ella no sabe nada.
siempre me tenía que devaluar. Cuando él sentía que yo podía destacar en algo en el que él no estaba capacitado, se sentía inferior y lo que hacía era menospreciarme, insultarme y delante de la gente. Incluso él ha llegado a tirarme del pelo delante de amigos. Tirarte del Y pelo. del pelo y decirme, cállate ya. Pero era una broma. Era una broma, ya, entiendo. Una broma. Sí. ¿Hasta dónde llegó esto, Lara? Para que la gente que nos está escuchando pueda entender un poco el alcance, porque entiendo que cuando se van cruzando barreras, una vez cruzada una barrera ya hacia atrás no se va avanzando hacia un lugar todavía más oscuro, ¿no? ¿Dónde llevó esto? En el trabajo, ya no era solo fuera del trabajo, ya en el trabajo también empezó a afectarme porque si él venía enfadado, recuerdo un día que me dijo, esa sonrisa te la voy a quitar de la cara, porque tú no vas a ser feliz. Así, de la nada, yo estaba trabajando y me soltó eso, O porque yo sea, estaba contenta, estaba bien con mi amigo. Si venía a una mesa de chicos, yo era una zorra porque iba a atender a la mesa que me pertenecía. Y en ese día, cuando llegamos a casa, a modo de castigo, me agredió. Y me dijo, esto para que la próxima vez no seas tan zorra. cuando dices que te agredió, Lara, ¿te refieres a que te pegó físicamente? Sí. Sí, él sobre todo aprovechaba los momentos de intimidad que teníamos los dos, porque yo estaba más vulnerable y ahí es donde me hacía daño. O sea, cuando estabais solos los dos. Sí, exacto. Porque esta persona, Lara, era mayor que tú, más o menos misma edad. Bueno, sí, tendría a lo mejor 4 años más que yo. Sí, Ujú. sí. Persona ¿Tú joven también, o sea, sí, 4 años más que yo tenía. llegaste a ver si este comportamiento también se extendía a otras personas de su entorno? Sí, cuando yo ya me vi ahí envuelta, me comentaron que su expareja le denunció por malos tratos, Wow, vale, pero que luego retiró la denuncia. vale. Y al mismo tiempo, con la gente que estaba en el trabajo, con amigos, con tal, ahí mantenía un perfil más bajo. Si era esa persona carismática, esa persona que siempre estaba de buen humor, aparentemente. Sí, sí. Sí, sí que había veces que delante de ellos tenía malos comportamientos conmigo, pero miraban para otro lado. No sentí el apoyo que me hubiese gustado en ese momento. ¿Cuánto tiempo duró esta relación, Lara? Pues yo fui en junio a Barcelona, junio, julio, y yo en diciembre ya, finales de noviembre, primero de diciembre, ya corté todo contacto con él y empecé con tratamiento psiquiátrico y psicológico. O sea, medio año hasta poder salir de ahí. Sí, claro, porque él era mi jefe, entonces tenía que primero dejar mi trabajo, buscar otro trabajo para poder ir marcando distancia y luego poder dejarlo a él como pareja. Y sí que hubo momentos de recaída de lo dejo, pero luego vuelvo, porque esas personas te generan una necesidad que tú no tienes. Es la persona que más daño te está haciendo, pero a la vez la única que te puede calmar y la única que te puede dar esa tranquilidad que necesitas, por la dependencia que ha generado en ti. ¿Esa dependencia tú la habías percibido en otras relaciones anteriores por tu parte o fue en esa relación en concreto que notas que te va creando esa necesidad? Sí, 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 nunca me había pasado. Yo siempre he sido muy independiente, con otras parejas no he tenido ese problema, pero era todo nuevo para mí, no entendía. O sea, yo me culpaba a mí y decía, ¿cómo he podido llegar a este punto? O sea, ¿cómo no me he dado cuenta? Es que no te das cuenta. Cuando ya te das cuenta, es muy tarde. Y la gente se cree que solo le puede pasar a cierto tipo de mujeres en situaciones muy especiales, que a lo mejor no tienen estudios, tienen un nivel económico más bajo, bueno, otras, pero es que no, nos puede pasar a gente joven con estudios, no saben nunca lo que va a pasar, porque claro, ellos
aprovechan, sus víctimas son gente vulnerable que está en un momento complicado y aprovechan. Fíjate que los datos que tenemos nosotros aquí sobre la mesa es que actualmente en España 3 de cada 10 jóvenes, chicos, chicas, entre 16 y 25 años afirman ya antes de los 26, en este caso, haber tenido ya una relación con una persona narcisista. Luego intentaremos definir un poco qué es, porque también es verdad, como decíamos antes, que en redes sociales hay un poco de confusión y a todo se le llama lo mismo. Y lo que tú estás contando es muy concreto, es muy preciso, se observan rasgos claramente de una persona que no puede no maltratar, ¿no? Y con este ciclo que decíamos antes de idealización y de evaluación, este gaslighting, ¿no? Este aprovechar la herida, ¿no? De este momento que tú estabas viviendo en el que estabas sensible por la separación de tus padres, migrar a una ciudad nueva, dependiendo de él, ¿no? Para construir una relación de sumisión prácticamente y claramente de tortura, ¿no? Hay que añadir también que entre el 50 y el 75% de los casos en los que se observan personas con una condición clínica de trastorno de narcisismo, que por cierto afecta a un 1% de la población adulta, pues entre el 50 y el 75% la prevalencia es en hombres y alrededor de un 25% serían mujeres, ¿no? Yo me gustaría preguntarte, Lara, ¿cómo lograste salir de ahí? ¿Se lo habías contado a alguien antes? ¿Lo habías podido compartir? ¿Cómo fue esa experiencia de intentar salir? No, no, no se lo dije nunca a nadie. Claro, a mi madre no se lo podía contar. Ella estaba mal, estaba pasando su proceso. Allí en la ciudad no tenía amigos como tal. Mis amigos eran mis compañeros de trabajo y ellos ya estaban viendo algunas cosas y sabían del currículum de este chico. Entonces me vi sola. Fue un momento muy claro, estaba en casa y estaba llorando, estaba muy mal en casa y se me vino a la cabeza suicidarme. Dije, me tiro por la ventana porque ya no puedo más. Ya no puedo más. O sea, estaba agotada. No sabía quién era, no sabía que me gustaba, me sentía tonta, fracasada, inútil, todo lo que él me decía, más el autoculparme, porque claro, todo eso era por mi culpa, porque yo había elegido a esa persona y como él me decía, todo era por mi culpa, porque yo no aceptaba, porque yo no decía, porque yo no hacía. Y en ese momento dije, necesito ayuda. Llamé a mi madre y le dije, mamá, estoy mal, necesito ayuda. Pero yo nunca le conté el por qué. O sea, mi padre no sabe a día de hoy esto que me pasó. Y entonces ya me dijo mi madre, vale, pues nada, ve al psiquiatra y vamos a ver qué tienes, qué te pasa. Entonces fui al psiquiatra, me pusieron medicación, bastante, la verdad, y empecé con terapia psicológica. O sea, mi fuerza fue el decir, yo no puedo seguir así, es que voy a acabar muy mal. O sea, tengo que buscar una solución. Y ahí empezó el proceso de intentar salir de ahí, de volver a saber quién era Lara. Nunca antes había habido ningún intento de suicidio ni nada parecido, ¿no, Lara? Nunca. Ese fue mi primer pensamiento suicida en ese momento. Y allí todavía estabas dentro de la relación. Ahí ya estaba saliendo de la relación, ya estaba saliendo, sí. Ya tenía otro trabajo, ya había dejado ese sitio, lo veía momentos puntuales, pero era como, no, no, Lara, no puedas. O sea, es muy difícil alejarte de esa persona, pero no es imposible. Solamente tienes que pensar en ti, en, ¿de verdad merezco esto? No, 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 no. Yo no soy así, ni quiero esto en mi vida. No voy a vivir el resto de mi vida así. ¿Cómo gestiona esta persona cuando tú le dices que quieres dejar la relación? Eh,
Claro, es que como yo ya lo conocía, intenté hacer que él me dejase a mí, que él sintiera que era él el que había tomado la decisión, para que me dejara tranquila. Ahí sí que fui un poco más inteligente y dije, vale, si le digo que no va a ser peor, porque él me llegó a decir, para que llore mi madre, llora la tuya. Como te vea por la calle, te voy a escupir, te voy a pegar, o sea, amenazas. Y dije, vale, por ese camino no lo voy a poder hacer. Vamos a hacer que sea él el que me deje a mí. Ujú. Y me funcionó. A mí en ese caso me funcionó. ¿En algún momento tú pensaste en pedir ayuda a las fuerzas de seguridad, denunciar, utilizar las instituciones? No, no. Me daba mucho miedo. No. Han pasado muchos años, 5 años, para que yo pueda volver a pasar por ese sitio. Incluso ya no viviendo en Barcelona, yo era incapaz de pasar por esa calle, por el miedo a verlo. A mí me generaba mucho miedo porque también me llegó a decir un día, a mí me encantaría matar a una persona para saber lo que se siente. Wow. Vale, vale. Estamos hablando de un caso claramente de una persona que estaba totalmente fuera de control, incapaz de aterrizar ya en una mínima toma de tierra, ¿eh? Sí. Ok. Para él, las agresiones eran muestras de cariño. ¿Lo llegó a expresar así? Sí, él lo decía. Sí, él me mordía, pero porque era una muestra de cariño. Wow. De acuerdo, Lara. ¿Conocías la historia de él? ¿Sabes cómo llegó a ese punto de desequilibrio mental? ¿Alguna vez pudisteis hablar de eso? Sí, sí. Su tío le maltrataba de pequeño. Ok. Entonces yo creo que él entendía el cariño y el amor fren- con las agresiones. No le habían enseñado a querer bien. Y toda la frustración y todo lo que él tenía, lo tenía que exteriorizar con otras personas. Vale. Entiendo un poco mejor porque al final, o sea, yo lo que quiero también compartir con la audiencia es que no, no con el objetivo de justificar estos perfiles, porque no se pueden justificar. Evidentemente son personas que tienen una conducta que si no hay el reconocimiento suficiente para hacer su trabajo analítico, hacerse terapia y mejorar, pues lógicamente son personas incompatibles en sociedad, no pueden formar parte, ¿no? Porque son incapaces de ver al otro como un otro y de respetarle. Algunas de las características del narcisismo son, y me gustaría que tú revisaras si coincide con este perfil, ¿no? Primero, un sentimiento de grandiosidad. Son personas con un yo inmenso, inagotable, ¿no? Es como si tuvieran una percepción de sí mismos y una importancia de sí mismos, de sus logros, de sus virtudes propias de, no sé, de un ser un poco megalomaníaco, ¿no? eh, y personas que están encantadas de haberse conocido, al menos de cara a la galería, ¿no? Porque muchas veces detrás de eso puede haber un yo deficitario, pero lo que se proyecta hacia afuera aparentemente es un poco el magnetismo del que hablabas al principio, ¿no, Lara? Sí, Y luego hay otra cuestión que es la necesidad de admiración constante. Es como que permanentemente tienen que estar chequeando que el objeto de amor, es decir, la persona elegida en la relación de pareja, está permanentemente validando su virtuosismo, sus méritos, lo especial que es, lo increíble que es. No sé si esto a mí nunca me decía qué guapa estás, pero él así mismo se decía, ay, qué guapo estoy hoy. se lo A decía a sí mí mismo. así mismo, sí. Bueno, literalmente representa muy bien a Narciso, ¿no? Que es de donde viene la palabra narcisismo, ¿no? Que estaba encantado de mirar su reflejo en el agua, ¿no? ¿Sentiste también que era una persona con un problema estructural de empatía? Es decir, que no lograba eh, conectar con la emoción del otro, o sí que conectaba, pero tenía un juego sádico. Sí llegaba a conectar, tenía momentos en los que sí. Y él era consciente de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Vale, vale. ¿Hubo momentos de lucidez donde él mismo declaró o reconoció que no estaba haciendo bien las cosas? Reconocerlo abiertamente como tal, no,
pero sí que dejaba entrever que sabía que no estaba bien. Sí. Pero tampoco te va a dar la razón a ti. Él siempre tiene la razón. Ya, ya. Había como una especie de autocrítica muy sutil, muy superficial, pero que casi quedaba dentro de sí mismo, no llegaba como a compartirla, ¿no? Exacto. Bien, otra característica que creo que lo has mencionado es la explotación interpersonal, la explotación del otro. Lo que tú has dicho antes, ¿no? De saben a qué presa elegir, ¿no? Y cómo ganar ego a través de la devaluación del otro, ¿no? Al final, una manera de sentirse bien estas personas es haciendo que el otro se sienta peor, ¿no? Por una cuestión comparativa, ¿no? Sí, la sonrisa te la voy a quitar, porque ese día yo estaba contenta y él estaba enfadado. Y eso no lo podía permitir. ¿Alguna vez sentiste que era una persona envidiosa o una persona que estaba siempre en competición con los demás? Sí, 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 Ok. bastante. Y luego hay otra característica que es la arrogancia y el comportamiento altivo, ¿no? Eh, la prepotencia, en el fondo. No sé si esto también lo pudiste ver, Lara. Sí, también un poquito. Ok, Pero casi sí, hacia mí. hacia ti. Ujú, hacia mí. Vale. Y finalmente la octava característica para la gente que nos está escuchando y quizás pueda ir calibrando si se ha encontrado una situación así o quizás eh, esté quizás ahora con dudas sobre una relación, ¿no? Es también lo que llamamos el sentimiento de derecho, ¿no? Que son personas que se sienten con el derecho, con la legitimidad de vulnerar los espacios vitales del otro, de irrumpir con ferocidad, con violencia, en cosas que el sentido común nos dice que no están bien, como las faltas de respeto, las agresiones, pero es como que se sienten un punto por encima, se sienten legitimados a poder quebrar el equilibrio de la otra persona, ¿no? Sí. Ok, Lara, ok. ¿Qué impacto tuvo esto? Porque lo que sabemos a día de hoy es que las personas que han convivido con una persona con trastorno narcisista de la personalidad son personas que tienen mucha más probabilidad de desarrollar depresión, desarrollar alteraciones del estado de ánimo. Nos has dicho que hubo ya algún pensamiento autolítico. Sí. ¿En qué derivó eso? ¿Qué es lo que te comentaron psiquiatría y tu psicoterapeuta? ¿Cómo se diagnosticó esto? Me pusieron tratamiento, me pusieron antidepresivos, ansiolíticos y medicación para poder dormir. O sea, estaba bastante medicada. Tuve una primera psicóloga, pero sí que sentía que mi problema iba más allá, no era una simple depresión, no era que estaba triste, que estaba mal. Y entonces ahí fue cuando te busqué a ti, porque yo sabía que había algo más y tenía el estrés postraumático. Y gracias a ti, la verdad que pude mejorar muchísimo. Cuéntame un poco, Lara, porque recuerdo el caso, pero prefiero que lo cuentes tú, ¿no? ¿Qué síntomas había de estrés postraumático? Hemos hablado de insomnio, pero había más cosas, ¿verdad? ¿Qué sensaciones tenías que quizás otras personas lo puedan reconocer, ¿no? Que te hacían sentir que algo no iba bien. Me daban ataques de pánico, tenía mucho miedo, todo me daba miedo. Subirme al metro con más gente, o sea, para mí eso era impensable, o sea, no podía. Salir a la calle, ver la gente, era súper doloroso, o sea, no podía, no podía. El ir a trabajar también me costaba muchísimo, iba muy medicada, porque si no, no podía. Y luego en cuanto a relacionarme con chicos, fue muy duro. Fue muy, muy duro. Con el primer chico que yo estuve después de este narcisista, el simple hecho de que me besara, me acariciara y quisiera ir un poco más allá, eso a mí me generaba una ansiedad, no podía parar de llorar, no podía. Que un hombre me tocase, para mí era horrible, horrible. O sea, lo pasaba muy mal, muy, muy mal. No, no quería el contacto de un hombre. Sentía un rechazo total y absoluto hacia el hombre. Me daba pánico. Solo de pensar que podía besarme y podía querer algo más,
fue horrible. Entiendo, Lara, que tiene que ver con el hecho de que parte de la violencia que se produjo en el espacio de la intimidad y entiendo que se produjeron flashes o se producían Sí, mm, recuerdos o sí, conexiones de memoria con lo que había ocurrido sí, 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 sí. Es más, con este chico yo estuve 3 años, con el fuimos pareja, siguiente, quiero decir. sí, con mi otra pareja, sí, sí. Él, yo siempre le expliqué todo lo que había pasado, yo no estaba preparada para tener una relación, fuimos amigos y poco a poco pues él me fue apoyando, me fue dando mucho amor y gracias a él también lo pude ir superando. Pero fue muy difícil, el comienzo fue muy complicado. Ya imagino, ya imagino. También entiendo, se te escucha con gratitud también hacia esta otra pareja que tuviste. Maravilloso. Es un mensaje de esperanza de que también hay hombres buenos, ¿verdad? Sí, para mí fue mi ángel. Qué Yo bueno, siempre. qué bueno. Bueno, a veces aparecen las personas necesarias en el momento adecuado, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el tema de los pensamientos de suicidio? Entiendo que no fue una vez aislada, Lara, sino que mientras se mantuvo el estrés postraumático, esa sensación de decir no puedo más estaba presente, ¿no? Sí, claro, este proceso han sido 6 años, hasta ahora que ya estoy bien. Que también digo, se sale de una relación con una persona narcisista, pero tienes que aprender a vivir con ello. Siempre están los miedos ahí, pero bueno, luego lo comentamos para cuando llegamos al momento actual. Sí, llegó un momento en el que me agoté, porque claro, yo estaba trabajando, estaba estudiando psicología, tenía un perro en casa con todo el cuidado que conlleva y demás, eh, en Barcelona, sin mi familia, bueno, junto con la depresión que yo venía arrastrando, que hubo un momento en el que dije, ahora sí que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces ahí fue por la noche, una noche, le mandé un WhatsApp a mi madre, le dije que la quería muchísimo y me tomé muchas pastillas. Aproveché que mi pareja no estaba en casa y lo hice. Sí, porque ya dije, no puedo más. Necesito descansar. Ese era mi pensamiento. Necesito descansar. Entiendo, Lara, que era agotador porque era algo presente permanentemente, no era como haber sido dañado, haber sido humillado, herido, como si hubiera una angustia de aniquilación del yo, ¿no? Como si aquel episodio hubiera estado a punto de destruir todo lo que eras tú, tu entidad como persona, ¿no? Sí, me borró por completo. Yo tuve que trabajar y empezar a construirme de nuevo. Y eso es un trabajo muy duro, muy duro. Más toda la vida que tienes fuera, trabajo, estudios, demás. El trabajo que tienes que hacer contigo mismo es agotador. Son Ujú. las 24 horas del día haciendo los ejercicios. Ese pensamiento no. Por aquí no. Y cansa mucho. Y a mí me agota. Afortunadamente no salió bien el intento de marcharte antes de tiempo, ¿no? Me gustaría preguntarte algo, no por cortar el relato, porque no es mi intención, pero creo que también es muy valiente que estés aquí hoy, Lara, y quizás es cierto que salir de este tipo de situaciones traumáticas, de estrés postraumático, puede ser muy duro, pero no es menos cierto que eres la demostración viviente de que con trabajo bien hecho, poco a poco, con paciencia, con mucha ternura, rodeándote cada vez mejor de un círculo virtuoso de personas, ¿no? Y tomando decisiones valientes, como nos contarás si te apetece, pero cambiar de ciudad, ¿no? En este caso en concreto. ¿Qué mensaje positivo podemos enviar a la gente que nos está escuchando y que quizás ha vivido una experiencia así o tenga miedo de vivirla o la esté viviendo ahora? Si la está viviendo, que no tenga miedo. Peor no va a estar. Solo va a estar mejor. O sea, todo lo que le espera va a ser maravilloso. Y esto es un aprendizaje y le va a hacer mejor persona.
O sea, que no le quepa la menor duda. A Yo día de hoy, volvería sí. por todo lo que he pasado para ser quien soy. A Y lo día he de pasado hoy, mal, sí. ¿eh? Lo has pasado muy mal y dices que aún así volverías a pasar por todo para ser la persona que eres. Wow. A día de hoy, ¿denunciarías? Wow. Si estuvieras allí, me refiero, si volvieras atrás en el tiempo, a aquella Lara. No, Ok. no, no. Lo he pensado, ¿eh? Ujú. Pero no, porque yo estaba mirando por mí y por mi tranquilidad. Y para mí en ese momento lo más coherente fue eso. Que no es lo correcto, quizás. Yo respeto todas las decisiones y obviamente se debe de denunciar. Ujú. Pero para mí, en ese momento de vulnerabilidad sola en otra ciudad, no me veía con fuerza de presentarme en un juicio, tener que verlo, pasar por todas las pruebas psicológicas. O sea, no podía. No, 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 no era capaz. O sea, yo sabía que no iba a poder. Entonces dije, tengo que mirar por mí y quiero salir de aquí. Si denuncio, no voy a poder. Y esa fue mi decisión. Y muy respetable, ¿eh? Muy Sí, respetable. había momentos en los que me arrepentía y decía, es que puede venir otra chica y le va a pasar lo mismo que a mí. Eso es lo que a mí me dolía, el no hacerlo por lo que pudiera venir detrás y que esa persona tuviera sus castigos. Obviamente no estaba haciéndolo bien. Alguien tenía que decirle, oye, por aquí no. Pero yo no me sentía con fuerza. ¿Por qué psicología, Lara? ¿Por qué has decidido, ahora estás en cuarto ya, te queda nada, te queda las prácticas y poco más? Cuéntanos, ¿por qué psicología? Yo siempre he querido dedicarme al mundo de la salud. Hice auxiliar de enfermería, empecé medicina en Granada, pero al irme a Barcelona no podía costearme esos estudios más vivir allí, se me hacía muy difícil. Entonces busqué otras opciones dentro del ámbito de la sanidad y vi psicología y dije, vale, otra forma de ayudar que creo que no se le da el valor que tiene. Por lo menos cuando yo empecé no se le daba el valor que tiene ahora. Y es una forma de seguir ayudando a la gente, por eso. No, y sabes que siempre te lo he dicho que tu caso, o sea, a nivel vital, el máster vital que llevas, ¿no? Te coloca en una posición en la que vas a poder conectar con todo lo que te estás formando, más la experiencia vital y todo el trabajo que has hecho analítico, ¿no? Sí, Está claro que no vas a tener problema en empatizar, en comprender situaciones difíciles, en sostener la dificultad en el otro, ¿no? Por cierto, por curiosidad, ¿de qué estás haciendo el trabajo final de carrera? todavía no lo he empezado, ¿Cuál pero es la no, idea que tienes ahí? no sé de qué lo voy a hacer, la verdad. Vale. No lo sé. Pero voy a ver qué opciones tengo, a ver qué temas hay. Y la verdad que no lo sé. El tema de niños me genera mucha curiosidad, me gusta mucho. Igual tiro por ahí. Tema niños, ¿eh? Vale, vale. Te lo iba a decir porque si te animabas, yo estoy ahora haciendo de trabajo el final de máster, estoy haciendo herida narcisista y Mira, narcisismo maligno y si quieres podemos charlarlo. Bueno, venga, una cosa, por cierto, hablando de esto, que estoy entendiendo, porque yo precisamente me puse a estudiar este año psicoanálisis, como he mencionado en alguno de los episodios, porque sentía que era bueno volver a los fundamentos, ¿no? Y para conocer mejor algunas estructuras extrañas, ¿no? Como esta, y entender por qué se forman. Y es curioso que una de las cosas que creo que pueden interesar a la audiencia es que todo el mundo tiene que tener un grado de narcisismo. Y esto es muy chocante, pero el narcisismo tiene que ver con la construcción de la singularidad, del yo como entidad no simbiotizada a la madre y a los referentes familiares, solo que en cierto momento del crecimiento tendría que haber un narcisismo secundario donde uno acepta que el otro es un otro y que uno es uno y que esas simbiosis ya no existen. La persona que no ha constituido bien ese proceso, por simplificarlo, le va a quedar una herida narcisista y eso al final es lo que lleva a conductas antisociales, paranoicas, a una incapacidad para aterrizar, a una no aceptación de que el otro es un otro, no es yo, no es una extensión de mí mismo, no es un juguete,
no es un instrumento de mis fines, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? Y evidentemente no lo justifico, pero son personas que si aceptaran por un momento la realidad que tienen, y aceptaran que están equivocándose, que están errados, y pudieran entrar en una etapa de curación que tendría que ser depresiva, porque habría que salir de lo paranoico, de lo antisocial y llegar a ese lugar depresivo. Lógicamente, sería un momento muy angustiante, necesario para curarse, pero muy angustiante, porque ahí van a experimentar una angustia de miedo a perder la cordura, miedo a haber estado equivocados, miedo a no ser ellos, miedo a que quizás todo está mal, ¿no? Y muchas veces estas personas ni siquiera van a terapia, ¿verdad? Lo digo también porque igual nos está escuchando alguien que se siente identificado. Mucha gente no va a terapia sabiendo que tiene algunos índices de este tipo de personalidad, porque en el fondo tiene pánico al riesgo que supondría dejar de ser quien es, incluso a costa de estar haciendo daño a otras personas, ¿no? Tema interesantísimo, por cierto. Hay que ser muy valiente para reconocer que no lo estás haciendo bien y muy valiente para decir, voy a cambiarlo. Hay que ser muy valiente y hay que estar en una fase ya de contemplación, de haberse dado cuenta de que algo no va bien, de que eres tú el denominador común, que no es la realidad la que tiene un problema, sino que tú estás repitiendo patrones, ¿no? Y al mismo tiempo es verdad que además hay cosas que empeoran el pronóstico, como es el consumo de drogas, de alcohol, el rodearse de círculos eh, tóxicos que normalizan ese tipo de conductas, ya sea machistas o, bueno, en fin, del tipo que sea, ¿no? Y evidentemente la renuncia a la ayuda. Renunciar a ser ayudado, eso ya es, para mí es el peor mecanismo de defensa, que es la negación de la ayuda, ¿no? Es un mecanismo de defensa que solo te puede llevar a cronificar lo que estás viviendo. Por eso es un proceso difícil. De hecho, quizás una de las mejores terapias para personas que sufren narcisismo y que estén escuchándonos, una de las mejores terapias es la terapia de transferencia de Otto Kemberg, de Frank Yeomans. Son sucesores del psicoanálisis. Son terapias muy largas, muy profundas, con un marco, un contrato muy concreto, muy específico, y que no se limitan a repasar esquemas cognitivos ni a hacer cambios conductuales, no, son terapias de alta profundidad, pero porque es un problema estructural, no es un síntoma, no es que me levanté con un mal día, no, es una estructura de la personalidad. Por tanto, imagínate, es como querer hacer interiorismo y querer quitar una pared maestra, ¿no? Pues va a haber un problema grande, ¿no? Me gustaría preguntarte, Lara, evidentemente tú has continuado tu vida, estás en el mejor momento de tu vida en este momento, como nos decías, e imagino que tu radar está mucho más afinado y cuando vas a conocer a alguien ya hay como una serie de señales, de red flags, ¿no? De alarmas que las ves. Entiendo que también esta experiencia que has tenido te permite verlo. ¿Qué consejos nos podrías dar en ese sentido para la gente que está conociendo pareja y que no se tenga que ver en una de estas? Sobre todo yo me he dado cuenta que tu cuerpo te habla, aunque tú no lo quieras aceptar, no lo quieras ver. Eh, a veces te dicen, no, es estupendo, es maravilloso, pero hay algo en ti, hay algo en tu cuerpo que no te deja, es como, no sé, creo que hay que escucharnos más a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestras respuestas y a la intuición. Si hay algo que ya no te cuadra, quizás tienes que pararte y mirarlo un poquito más. Obviamente también, claro, si ves que busca aprobación, que se fija mucho en el físico, son pequeñas cositas que también tienes que tenerlas en cuenta. A mí me es muy útil ver cómo se relaciona con otras personas, cómo trata a otra gente. Por ejemplo, vas a tomar algo y el ver cómo trata a un camarero, por ejemplo, Ujú. a mí eso ya me dice mucho de esa persona. Su expresión corporal, cómo se comporta, cómo gesticula, si es coherente lo que está diciendo con lo que su cuerpo hace. Mm. En las conversaciones, a mí me gusta ahora, si hay algo que no me gusta, comentarlo. Oye, mira, con todo el respeto, perdona, creo que esto no me parece bien, esto no me gusta. Y ver su respuesta también ya es muy clarificador. Igual, no, era una broma. No, no era una broma. Si siento que me está faltando el respeto o que me estás haciendo sentir incómoda, no es una broma. Me parece una buena pista lo de provocar una sutil confrontación, una sutil prueba de estrés,
¿no? Al final, los seres humanos nos relacionamos no para ser exactamente idénticos en pensamiento, en opinión, ¿no? Pero una persona que ya se sintiera herido, ¿verdad? En una sutil confrontación, Sí, ahí nos está hablando de que hay una herida, que hay una vulnerabilidad, que hay una dificultad masiva para recibir que el otro existe por sí mismo y que no es una extensión de uno, ¿no? Así que no lo había pensado nunca así, pero me parece un ejercicio fácil para la sí, gente que nos escucha de probar. sí, sí, es como, ay, oye, mira, perdona, o al final hoy no voy a poder quedar porque tal, y ver su reacción. Si lo acepta, si no lo acepta, si le molesta. mm, Eso también puede ser algo. A lo que no te guste comentarlo, oye, mira, creo que esto no me apetece, no me gusta, no me parece bien. ¿Qué te parece si lo hablamos, si lo comentamos? Y según cómo te responda, si se siente atacado, si se lo toma como algo muy personal, eso ya te está diciendo que es complicado. Si en algo tan sencillo, tan banal, ya está generando conflictos de donde no lo hay, ya es algo muy clarificado. Me da la sensación también, Lara, que vivimos en, ¿no? Cada sociedad ha tenido sus enfermedades mentales, sus trastornos. Hemos tenido sociedades histéricas, neuróticas. Y esta sociedad última me da la sensación de que tiende hacia el narcisismo porque, entre otras cosas, estamos siempre a través de las redes sociales, ¿no? Fomentando ideales del yo, donde se confunde mucho a los chavales jóvenes, ¿no? Sí, Sobre la importancia de ser enorme, ¿no? De ser inmenso en su presentación. Y yo creo que hay un poco de confusión entre una persona que tiene una autoestima sana, ¿cierto? Y un autoconcepto sano de sí mismo y sabe quién es y no tiene problema también en mostrar sus cosas positivas y ir con energía por la vida. Eso es una cosa. Se está confundiendo, ¿verdad? Es como que no se ha delimitado bien con algo que está justo al otro lado de la línea, que es ser un fantasma, ¿no? Ser un fantasma, ser prepotente, ser megalomaníaco, ser grandioso, como decíamos antes, ¿no? Y quizás es porque, en parte, muchas de las personas que llegan a ser influyentes en este mundo de redes, donde los referentes son aquellos que tienen más seguidores y likes, muchas de estas personas son personas con un yo grandioso, personas que están en lugares altos en las empresas, personas que evidentemente han alcanzado cotas muy altas a nivel político, ¿no? Esto lo decía hace poco Otto Kemper, que es una de las personas que he mencionado antes, un psicoterapeuta neoyorquino. Él lo decía hace poco en el Colegio de Médicos de aquí de Barcelona, que él cree que precisamente el narcisista se encuentra cómodo en esos entornos de alta competitividad donde sobrevive el que es más pícaro, más hábil para ir achafando al resto, ¿no? Así que creo que también hay algo como... Hay una sociedad narcisista. Quizás es la época donde más fácil es encontrar unos perfiles que están un poco desubicados y se sienten con derecho, ¿verdad?, a comportarse de esta manera, ¿no? sí. Una época también muy superficial, muy estética, con unos cánones de belleza bastante antinaturales, ¿cierto? A nivel de... Grosos. Claro, tanto para hombres como para mujeres, digo, ¿eh? Pero bueno, sí, como buscar ser, no sé, como buscar perfiles de cuerpos físicos que parecen casi dibujos de superhéroe, ¿no? Sí. Y claro, eso implica una no aceptación de quién uno es y por tanto estar Que persiguiendo pierde la siempre. naturalidad, tu esencia. No hay nada más bonito que una persona natural, sencilla y con su esencia. Cada uno es como es y hay que aceptarlo y potenciarlo. Y De buscar que tu siempre mejor versión. todos seamos iguales. Qué aburrido, ¿no? Ujú. No. Está claro de que al final las personas somos seres humanos, los seres humanos caracterizan por ser limitados, imperfectos, tener sus luces, sus sombras, y cuando alguien solo tiene luz, se vuelve altamente sospechoso. Sí. Bueno, Lara, oye, ha sido un placer enorme compartir este rato contigo. Yo creo que esto va a llegar a muchas personas y creo que gente que nos estará escuchando, aunque haya sido una conversación espontánea, creo que va a ayudar mucho a razonar a la gente y que nos pueden comentar también en comentarios si les gustaría que profundizáramos en el podcast sobre este tema, sobre el tema del narcisismo, que es un tema que da para mucho. Y creo que eres muy valiente, Lara, por haber compartido tu historia y ojalá que te ayude como a poner también un ritual de cierre a toda esta historia ahora que estás empezando una etapa nueva.
ayudar a personas a través de tu propia experiencia, que seguro que va a ocurrir. Y me gustaría que acabar el podcast, pues si quieres, enviando un mensaje a las personas que nos escuchan, un consejo, no sé, algo que te gustaría compartir con la gente que nos ha escuchado hoy. Sí, a ver, para mí lo más importante ha sido saber rodearme de gente que de verdad me quería por como yo era, con mis defectos, con mis virtudes, y que si estás mal, que pides ayuda. Quien de verdad te quiere y está contigo te va a ayudar, con lo que sea, con lo que dar un paseo, pasar tiempo contigo, lo que sea. O sea, que no piense que están solas y que no van a poder. Se puede, se consigue y se vive muy feliz y muy tranquila. Y hasta aquí este episodio de Conversando en el Diván. Muy agradecido con Lara por compartir su historia de superación, una historia en la que nos ha enseñado qué es y qué no es el narcisismo maligno, y que creo que puede ser un testimonio muy útil para aquellas personas que quizás estén pasando por una relación que tiene estas banderas rojas, o quizás incluso personas que tienden a encontrar estos perfiles en su vida de manera reiterada. Nunca es algo seguro estar con alguien que no puede reconocernos empáticamente como un otro y que solamente se ve a sí mismo, ¿no? Si se dan estos ingredientes, quizá no valga la pena. Quizás el amor sea algo más que sentir química, que sentir atracción o necesidad del otro, ¿no? Quizás tenga que ver también con disponer de pilares de salud, de calidad de vida, de comunicación, de respeto, con una intimidad sana, ¿no? Entonces, si crees que puede haber sido de ayuda este podcast para alguien, si este testimonio puede ayudar a alguien que esté cerca, no dudes en compartirlo. Nos veremos muy pronto, seguimos grabando en Conversando en el Diván para traerte nuevos episodios para desestigmatizar la salud mental. Un abrazo.